Muy buenos días. Bueno, el día de hoy son temas económicos, como saben. Se encuentra con nosotros y agradecemos la presencia de Pablo Moreno Cadena, director general de Asuntos Corporativos de MABE. Por supuesto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y también está con nosotros Pepe Merino, José Antonio Peña Merino, que es el titular de la Agencia de Transformación Digital. El día de hoy vamos a hablar de la disminución de trámites, que ya inició y les vamos a platicar lo que está haciendo Pepe, y también pues de temas muy importantes sobre que continúan las inversiones en nuestro país, y también pues cualquier pregunta que tengan sobre el tema de aranceles, etcétera, etcétera, pues aquí está también el secretario de Economía para contestar. Entonces, si les parece, iniciamos con Marcelo y después Pepe, ¿sí? Bueno, y está Noemí, obviamente, Mujeres en la Historia. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Bueno, dos temas brevemente. El primero, darle la bienvenida a Pablo Moreno de MABE, que ahora nos va a decir en breves palabras la inversión que van a hacer. Es una inversión importante, está dentro del portafolio de inversión del Plan México. Son 668 millones de dólares, con y sin aranceles. 15 plantas en México. Empresa mexicana fundada en 1946. Ha salido avante de la competencia con diversas empresas del Asia y es una de las principales empresas exportadoras de electrodomésticos a los Estados Unidos. Si me permite, Presidenta, le cedería el uso de la voz a Pablo y después ya toco a Arancel. Pablo, por favor. Con su permiso, Presidenta. Muy amable, gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes este día y de igual manera comentarles que es un enorme honor para MABE estar aquí presente ante la doctora Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, y el licenciado Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, así como con los distinguidos invitados que nos acompañan el día de hoy, siendo un día muy especial para nosotros porque reafirmamos una vez más, como lo comenta el secretario Ebrard, nuestro compromiso con México, su gente y su futuro. Desde hace casi 80 años, MABE ha sido parte fundamental del desarrollo industrial del país y pues nacimos en México, hemos crecido en México y seguimos invirtiendo en México, con y sin aranceles, como bien lo dice el secretario. Por eso me enorgullece anunciar que entre el 2025 y 2027 MABE invertirá 668 millones de dólares en el país, sumando así una inversión total de más de 1.145 millones de dólares en infraestructura y desarrollo tecnológico que hemos invertido en conjunto desde el 2023. De tal manera, esta inversión no solamente va a fortalecer nuestras capacidades de innovación, diseño y desarrollo, así de producción de los productos, sino también va a impulsar, sin lugar a duda, la economía, generando oportunidades y consolidando la proveeduría nacional, que es otro de los ejes importantes en los que estamos apoyando. Por lo que nuestro objetivo es muy claro: mantener a México como un referente global en la manufactura de línea blanca, y por ello estamos invirtiendo en tecnología, en procesos sustentables, en el talento de nuestra gente, que para nosotros es muy, muy importante, porque sin duda alguna creemos en el potencial de México y en la calidad de lo que se produce aquí. Por ello, estamos convencidos de que el crecimiento de MABE es también el crecimiento de México y seguiremos invirtiendo e innovando por nuestro país, por su talento y por su capacidad industrial. Por ello, agradecemos profundamente al Gobierno de México por este espacio. Muchas gracias, señora Presidenta, por este mismo, y la oportunidad de compartir esta noticia que nos alegra mucho con todos ustedes a través de esta gran plataforma.
sigamos construyendo juntos por este país. Así que muchas gracias, muy buenos días. Una vez más, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, el segundo tema, muchas gracias Pablo, respecto a los famosos aranceles. ¿En qué vamos? ¿Dónde estamos? Bueno, yo diría que en primero tener claro que sin la intervención de la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, hoy todas las exportaciones de México estarían pagando 25%. Podríamos decir que a nuestro país le ha ido mejor que a otros países, o le va a ir mejor que a otros países. Ahora bien, ¿dónde estamos ahora? El gobierno de los Estados Unidos impuso una tarifa general global al acero y al aluminio. A nosotros nos parece una mala idea, porque la integración entre México y Estados Unidos, como lo expuse en la ocasión anterior, es muy alta. Es decir, somos las dos economías más integradas. Entonces, al poner una tarifa, evidentemente esto va a afectar a muchas industrias. Esta es una medida que tomó el gobierno de los Estados Unidos de carácter global a todos los países del mundo. Ahora, ya nos pidió la presidenta, por supuesto, que preparáramos consultas que iniciamos mañana, industria del acero, el aluminio, industria automotriz, todas las industrias que están vinculadas, incluyendo la empresa que hoy nos visita, que hace un momento estábamos comentando sobre el impacto de este arancel en sus procesos. Bueno, vamos a hacer consultas para que más adelante podamos, en función de lo que anuncie el gobierno de los Estados Unidos y de lo que lleguemos a lograr en torno al 2 de abril, ahora explico eso, podamos tomar otras medidas para defender nuestras empresas y defender o tratar de lograr que sean revisadas esas tarifas sobre acero y aluminio. Entonces, iniciamos consultas. Hay muchas medidas que se pueden tomar, pero no las vamos a tomar intempestivamente. Alguien me preguntaba, ¿cuál va a ser la posición de México si se relaciona o se compara con otros países? Bueno, nosotros tenemos una situación económica distinta, pero yo diría que hay una similitud. Si ustedes se fijan en las medidas anunciadas por otros países, sobre todo la Unión Europea, van a entrar en vigor en abril. Un paquete el 1 de abril y otro el 13 de abril. Sus medidas llamadas retaliatorias. Entonces, ¿por qué en abril? Pues porque todo el mundo está esperando que se va a presentar el 2 de abril, a qué vamos a llegar. Ya sabemos que vamos a algo diferente, pero nadie conoce los detalles. En síntesis, nosotros vamos a hacer las consultas debidas y nos vamos a preparar para usar todo el instrumental que tenemos en función de lo que le convenga a México. ¿Qué me ha dicho la presidenta? ¿Cuál es la instrucción? Tenemos muchas pláticas con los Estados Unidos. Acabo de regresar de Washington. Hoy está viajando el subsecretario a Houston para ver a otros funcionarios de Estados Unidos. ¿Qué nos ha pedido? Tenemos que, desde luego, lograr que lo que se presente a partir del 2 de abril, México esté en mejor condición que cualquier otro país. Esa es la meta. ¿Por qué? Pues porque estamos muy integrados a Estados Unidos. Tenemos una cierta excepcionalidad. Les ponía yo un video hace unos días de que un pistón cruzaba 7 veces, ¿no?, la frontera. Bueno, eso es lo que les da a ustedes una idea de lo integrados que estamos. Entonces tenemos que lograr la mejor condición posible. ¿Con qué objeto? Pues proteger los empleos, proteger las empresas y los empleos. Entonces, esa es la instrucción que tenemos. No vamos a tomar medidas que no tengan en cuenta el panorama de en dónde vamos a llegar el día 2 de abril. Vamos a tener pláticas, sí, estas semanas, muy intensas, planteando los puntos de vista de México sobre la base de lo que les acabo de decir. La integración con México es excepcional. No hay ningún otro país, ni Canadá, con la que se tenga una integración económica como la que hay
entre México y Estados Unidos. Entonces actuaremos con sangre fría, la instrucción, firmeza y conseguir la mejor posición posible de México respecto a cualquier otro país. Son las instrucciones que tengo. No les puedo dar detalles de la negociación porque sería una imprudencia, porque no ha concluido. Alguien me decía, hoy están en conversaciones diario. Estamos en conversaciones. ¿Cuántas reuniones ha habido? Muchísimas. Y va a haber más. Y no vamos a cejar pues hasta que logremos lo que nos ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde mi punto de vista, con la experiencia que tengo, esta estrategia de firmeza, sangre fría, es la mejor estrategia posible. Y está dando resultados. Entonces vamos a continuar en esa línea de trabajo. Pues sería mi reporte y desde luego estamos a lo que usted disponga, presidente. Adelante, Pepe. Buenos días. Como adelantaba la presidenta, con su permiso, ya iniciamos los trabajos de simplificación de trámites. Por un lado, la ley que se presentó en su diseño hace un par de semanas, ley para reducir trámites burocráticos y corrupción, y hoy es ya el avance que hemos logrado. Siguiente, por favor. Entonces, recordarán, en el universo de trámites en México, una persona realiza en promedio 486 trámites, de los cuales, y esto es muy importante, 85% se hacen con gobiernos locales, es decir, con estados y municipios, ¿no? Entonces, si no atendemos también esa parte, pues realmente no estamos mejorando la vida de las personas en términos de su interacción con gobiernos. En promedio, 523 trámites por estado, pero como tienen requisitos distintos, pues en realidad son 523 por 32, ¿no? Lo que tendríamos como universo, y en un municipio 144 trámites promedio, a nivel federal 7,000. Todo esto, dado la diversidad de requisitos, pues sumaría más de 350,000 trámites, y se trata de ir homologando, reduciendo a su mínima, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, muy rápido, 342 trámites llevamos al día de hoy simplificados. Esto significa dos cosas. Por un lado, eliminar algunos trámites redundantes. Les daba yo el ejemplo que si tú tienes un trámite para hacer una cosa que comparte tres trámites, que comparte 99% de los requisitos, pues en realidad ese es un trámite que tú puedes consolidar en uno solo, ¿no? Y en una sola presentación de documentos resolver los tres temas, ¿no? Entonces, hemos pasado de 342 a 151. Es una reducción del 56%. La meta es llegar a 2,309 este año de trámites federales, y una reducción de 6 a 4 requisitos promedio, que es 34%. Ahora les detallo un poquito. Siguiente, por favor. Es importante decir, se simplifica primero y luego se digitaliza, ¿no? No tiene mucho sentido digitalizar algo, un trámite que es engorroso, excesivo. Entonces, primero simplificamos, ya empezamos también digamos, la línea de producción de digitalización. La idea es este año tener por lo menos 350 trámites digitalizados de los que queden, ¿no? Con los requisitos que queden, que serían más de 80% del volumen de uso. Siguiente. Entonces les doy algunos ejemplos de trámites o requisitos que hemos eliminado para que ustedes se den una idea de que en algunos casos, pues sí, la verdad se solicitaban cosas pues muy fuera de proporción, ¿no? Por ejemplo, para registrar en el extranjero a una persona nacida en México, pero que tiene residencia en el extranjero y que no había sido registrada, un bebé, ¿no? Por ejemplo, se pedía prueba de ADN para comprobar que los padres fueran mexicanos. Pues realmente es un requisito innecesario, ¿no? Bastaría el pasaporte o el acta de nacimiento de los padres pues, para comprobar que son de nacionalidad mexicana, ¿no? Para tramitar pasaporte de una persona menor de edad, registrada extemporalmente, y explico esto muy rápido, es cuando se registra con más de un año de edad, pues se solicitaba una copia certificada de la sentencia de adopción o la constancia de alumbramiento, cuando el acta de nacimiento justamente lo que prueba es la relación filial entre padres, madres, hijos e hijas, ¿no? Para registro de defunción y o reconocimiento de identidad de género, se requerían 2 testigos, ¿no? Pues también un requisito innecesario. Siguiente, por favor.
Para solicitar la captura, corrección o aclaración de acta tenías que acudir, imagínense, tú eres una persona que nació, no sé, ¿no? en Oaxaca, tienes tu residencia en Querétaro y hay un error en el registro, sea en el libro o en el acta, tenías que ir a donde naciste, ¿no? El municipio, solicitarla y luego regresar un mes después para saber si era procedente. Ahora imagínense si esto lo hubiese hecho una persona que tiene residencia en Estados Unidos, ¿no? Que nació en cualquier municipio del país, pues se vuelve imposible, ¿no? Es una persona que no tiene la posibilidad de ir al pueblo, al municipio donde nació y ya le negamos que pueda corregir sus datos en el acta de nacimiento. Para registro extemporáneo de defunción se tenían que presentar, por ejemplo, en algunos casos fotografías de la tumba. En algunos casos, para registro de nacimiento extemporáneo, que es el que les explicaba, se tenía que presentar la fe de bautismo. Pues digamos, lo que uno tutela cuando uno le da un acta de nacimiento a un niño o una niña, pues es su identidad, ¿no? El derecho a tener un nombre y la relación filial con sus padres. Pues la fe de bautismo forma parte de un ejercicio privado de la fe que cada quien profese, ¿no? Y catastro, para tramitar una constancia de alineamiento y número oficial, ¿no? De domicilios, era necesario en algunos casos presentar, imagínense, folder azul, no tengo idea por qué azul, y broche Baco, perdón por el comercial, ¿no? Porque de hecho es una marca, pues realmente sonaba un poquito una arbitrariedad. Entonces se trata de ir quitando estos requisitos que son excesivos, que son molestos, que son engorrosos, que ponen trabas para que las personas accedan a sus derechos y a sus documentos, ¿no? Son solo algunos ejemplos, ¿no? Siguiente, por favor, y me voy más rápido. Pero también hemos simplificado los que tienen más volumen de uso, los que son más solicitados por las personas. Por ejemplo, pasaportes, y ahorita lo voy a detallar, pasamos de 7 a 3 requisitos, y registro de nacimiento doble nacionalidad de 9 a 3, con el secretario Ebrard y la Secretaría de Economía, solicitud de registro nacional de inversiones extranjeras de 24 a 7 requisitos, ¿no? Son 2,000 trámites, pero bueno, dado el tipo de trámite, pues es un volumen alto. En comunicaciones, el examen psicofísico, que por supuesto se tiene que realizar, pero para llegar a él, pues reducimos de 17 a 3 requisitos. Siguiente, por favor. Concesión de aguas superficiales, lo mencionaban, si recuerdo bien, el día de ayer, de 17 a 3 en subterráneas y de 17 a 3 en superficiales y de 14 a 4 en subterráneas. Además ya se consolidó una sola base de datos, es importante. Turismo, la inscripción del Registro Nacional de Turismo. COFEPRIS, que esto es muy importante para la industria farmacéutica, lo han mencionado también aquí con el secretario Ebrard. La autorización de protocolos de investigación para que se puedan producir medicamentos en México. Siguiente, por favor. Y les doy el ejemplo de pasaportes. Para expedición por primera vez para mayores de edad de 8 a 4, renovación 6 a 4 y expedición primera vez y renovación para menores de edad de 7 a 5. ¿Y qué es lo que se quita? Sobre todo, por ejemplo, se pedía CURP, acta de nacimiento, pues si son documentos que el propio gobierno genera, basta generar un sistema de consulta de no pedírselo a las personas para que lo lleven. O en renovación se pedía, además del pasaporte vencido, una identificación oficial. Pues el pasaporte, aunque esté vencido, es una identificación oficial que tú mismo emitiste, entonces no es necesario que lo vuelvas a pedir, ¿no? Y se generó además un sistema de citas que ya está listo, solo estamos en proceso de capacitación con las oficinas de pasaportes para que se implemente a partir del 18 de marzo. Tú precargas los documentos, los validan en la oficina y a partir de ahí te dan la cita. Eso lo que implica pues, es que no va a haber más dobles vueltas, ¿no? Que vas, llevas tus documentos, algo te faltó y tienes que volver a regresar, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, este es el avance, me voy rápido para no entrar en demasiados detalles. Relaciones exteriores, el tema de los consulados que lo presentamos aquí y que, como ha mencionado la presidenta, hay un equipo de la agencia que está hoy haciendo visitas a los consulados en Estados Unidos. Llevamos 12, esta semana vamos a terminar con 23 y llevamos 29 trámites simplificados de consulados. La idea es acompañarlos ahí presencialmente para su implementación y queremos terminar en este mes los 54 para cubrir por completo el tema de atención consular. En el SAT llevamos 35, el más frecuente es renovación de firma electrónica, que es de los que más usamos frente al SAT. Economía, los que les mencionaba, lo mismo con agua, medio ambiente, turismo, comunicaciones, COFEPRIS también los que mencionaba. Siguiente.
Agricultura, llevamos ya 27 de 30, hemos avanzado mucho y rápido. Trabajo, 6 de 30, sobre todo ahí tiene que ver un tema, por ejemplo, para el registro para búsqueda de empleo, que es importante. Cultura, 2, que son los únicos trámites, pero ahí también es, por ejemplo, el registro para apoyos para la creación artística, entonces, bueno, tienen un volumen alto. INA, Profepa, SEA, CONAFOR. Siguiente, por favor. Procuraduría Agraria, ya terminamos, los 36 simplificados y ahora toca digitalizar los que correspondan. CONAPESCA, el RAN, llevamos 7 de 57 y además ahí hay un trabajo territorial importante junto con ellos justamente para la adopción de estos trámites ya digitalizados y simplificados. FONACOT 3, también ya terminamos y así nos vamos a ir moviendo a lo largo del año. La verdad hemos tenido y agradecemos mucha colaboración de las autoridades del gobierno federal, una total apertura y la verdad pues vamos a poder llegar a la meta que es la que nos planteamos y que la que nos comprometimos con la presidenta. Siguiente, por favor. Entonces, muy rápido, solo para que no olvidar y retomar el tema del 85% que se hacen con municipios y estados, ¿no? Nuestra meta, a la luz de la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción, es que existan los mismos trámites con los mismos requisitos en todo el país. Es decir, que en un trámite de catastro, por decir, no en un municipio te pidan algo y en el del contiguo te pidan otra cosa. Es homologar. Y eso nos garantizaría que nos vamos a quedar con 230 trámites, estimamos, para los estados, cada uno, por supuesto, porque los tutelan cada uno de los estados y entidades, y 100 trámites para los municipios. Siguiente, por favor. Y ustedes recordarán, les hablaba la vez anterior, hay 3 proyectos, 4. Estratégicos, la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, que ya tendremos oportunidad de detallarla cuando se esté lista. La Plataforma Nacional de Registros Civiles, de Registros Públicos de la Propiedad y de Nacional Catastral. Y me permito lo siguiente, ya con esto termino, siguiente. Todos los estados, los 32, más por supuesto las oficinas de registros civiles de consulados, están ya integrados a este ejercicio. No hemos encontrado ninguna oposición, al contrario, lo único que hemos encontrado es entusiasmo y ganas de avanzar. Entonces, de los 32 estados que ya están integrados, ya tenemos 3 trámites digitalizados y simplificados, que son los que les mencionaba, que son captura para tener tu acta digital, corrección y aclaración si es que hay algún error en tu nombre. Pero además ya estamos en proceso de simplificación de 12 más, que ya están simplificados, perdónenme, que hay que digitalizarlos, y 16 que están en proceso de simplificación. Entonces vamos a acabar mucho más pronto y sobra decir registros civiles de los trámites mucho más frecuentes, ¿no? Porque el acta de nacimiento es uno de estos documentos que te piden para la mayoría de trámites o que se tienen que consultar en caso, como lo mencionaba al inicio. Siguiente. El registro público de la propiedad, también los 32 estados integrados. Estamos ya en proceso de digitalización 5, certificaciones, búsquedas, constancias de antecedentes registrales, copias certificadas, que son los más frecuentes, pero estamos en proceso de simplificación de 22. Estos son trámites que se están simplificando y digitalizando para todos los estados, ¿no? Y siguientes, y ya es la última, catastro, los 32 estados integrados, 5 en proceso de digitalización, cambio de propietario, rectificación de datos, expedición de copias, constancias, certificación de medidas y 22 en proceso de simplificación. Entonces, la verdad, en lo que toca a trámites federales, vamos, digamos, a buen ritmo, ¿no? Con la colaboración de todos los secretarios y secretarias titulares y con los estados, yo diría, vamos hasta más rápido de lo que pensábamos. Y en estos 3 sobre todo, es registro civil, catastro y registro público de la propiedad. Entonces, pues bueno, pues muy contentos y muy agradecidos. Muchas gracias. Eso es lo que ayer me comentaron de que van a pasar de inversión de 2.6 años. De la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y que hemos colaborado muchísimo con el secretario Ebrard y su equipo. Hoy, en promedio, como le llaman en la Secretaría, aterrizar una inversión, es decir, desde que se anuncia, inicia el primer trámite, tienes que hacer trámites de operación, construcción, etcétera, con los 3 niveles de gobierno, te puedes tardar en promedio 2.6 años.
Con la simplificación que ya estamos haciendo con la Secretaría de Economía y con los estados y municipios, vamos a pasar a menos de un año, ¿no? Es decir, reducir en menos de la mitad del tiempo, pues para que una inversión pueda empezar a operar y a generar empleos y actividad económica en donde se ha anunciado, ¿no? Entonces es uno de los más que más nos entusiasma. Sería todo, presidente. Muchas gracias. Bueno, a ver, ponle la primera nada más. La segunda son de 300 a ¿cuántos? Pepe, lo que se publica hoy. Son 352. Adelante. Le siguen 342. Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la reducción de 342 trámites a 151, que es la primera etapa de la simplificación y la digitalización de trámites para todas y para todos, para que el gobierno sea más eficiente, menos burocrático y podamos erradicar todavía lugares donde se presentan actos de corrupción. Bueno, es esto y agradecemos mucho a Mabe su presencia y la inversión que hace en nuestro país. Ahora sí vamos a las preguntas. Carlos. Buenos días a todos y todas, Presidenta. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Si la Unión Europea y Canadá han aplicado aranceles recíprocos, ¿por qué México no ha aplicado aranceles recíprocos a Estados Unidos, Presidenta? Estamos, como bien lo mencionó el secretario de Economía, esperando a lo que se va a publicar el 2 de abril y al mismo tiempo trabajando en reuniones pues muy cotidianas, porque algunas son telefónicas, otras son presenciales, con el gobierno de los Estados Unidos al más alto nivel, para pues tener una condición en donde realmente haya reciprocidad el 2 de abril. ¿Qué quiere decir reciprocidad? Si tú me aplicas aranceles, pues yo te aplico aranceles. Entonces, vamos a esperar al 2 de abril cuál es el anuncio y a partir de ahí tomar nuestras decisiones. No tiene caso anunciar hoy uno, después otro, sino realmente a partir del paquete que presente Estados Unidos, tomar nuestras decisiones para proteger y desarrollar la economía de México. ¿Quién sale ganando en esta guerra arancelaria mundial, Presidenta? Nadie. O sea, el objetivo que ha planteado Estados Unidos es que Estados Unidos importa demasiado y que lo que quieren pues es producir más en su país. En el caso de México no me voy a referir al resto del mundo, nos corresponde hablar de México. Hay muchos estudios que muestran cómo la inversión en México de una empresa estadounidense genera el triple de empleos en Estados Unidos por la integración productiva que hay. Porque no es que aquí se fabrique todo un coche, sino que aquí se fabrica una parte y allá se fabrica otra. Y entonces eso genera mucha productividad, porque aquí se fabrica lo que conviene a la empresa producir y allá lo que le conviene producir, en automóviles y en muchos otros productos. Entonces, en el caso México-Estados Unidos, pues lo que nos conviene es seguir con el tratado comercial, revisar lo que se tengan que revisar, pero competir como región de América del Norte frente al resto del mundo, porque las empresas estadounidenses pues van a disminuir su productividad si dejan de producir en México. Si llegara a ocurrir eso, que además difícilmente va a ocurrir, porque una empresa de autos no se va de un día a otro. A lo mejor ahorita nos pueden platicar de electrodomésticos también, qué tan fácil es mover una empresa de un lugar a otro. Y también Estados Unidos pues tiene sus propias condiciones, que no necesariamente permiten la producción de todo. Entonces, en el caso de México y Estados Unidos, pues evidentemente nos conviene seguir con esta
integración económica con respeto a nuestras soberanías que nos permita competir con el resto del mundo. Entonces, eso es lo que estamos planteando en las mesas. Si la decisión de Estados Unidos es distinta el 2 de abril, que no solo sea, si tú me pones aranceles, yo te pongo, de reciprocidad, porque México prácticamente no tiene aranceles a los productos de Estados Unidos por el tratado comercial, si hay algo distinto, pues nosotros también tomaremos nuestras medidas, pero esperando pues al marco general que logremos para el 2 de abril. Y vamos a estar informando, porque hay esta idea de que no informamos, se está informando todos los días en la mañanera del pueblo, el secretario de Economía está informando permanentemente en los medios de comunicación. Entonces hay mucha información a la gente y siempre vamos a informar, pues lo que finalmente no es una decisión nuestra, sino es una decisión del gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos, principalmente en la población, hay un sentir de molestia por las políticas económicas que se han implementado. En contraste, aquí en México, de acuerdo con una encuesta de QM Estudios publicada en el Heraldo de México, pues hay un amplio respaldo sobre las decisiones y la forma en que usted ha negociado esta pausa a los aranceles. El 74% la califica de buena y el 20% regular, solamente el resto no coincide con lo que usted ha hecho. ¿Qué le representa estos resultados, Presidenta? Pues es sensatez, en el sentido de que nosotros evidentemente vamos a proteger a México siempre, esa es nuestra responsabilidad, pero también poner el diálogo y el acuerdo antes de tomar decisiones. Si en el diálogo, en el acuerdo, pues no se logra el objetivo que queremos, pues entonces ya tomamos otras decisiones. Lo importante, y es importante que, bueno, es indispensable que lo sepan todas y todos los mexicanos, es que el equipo de Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y otros equipos del Gobierno de México hemos estado trabajando en esto desde hace meses, porque el tema de las tarifas incluso las anunció el presidente Trump cuando era ya presidente electo, como candidato y luego como presidente electo. Entonces nosotros tenemos una estrategia, pero no actuamos uno a uno, sino si ya se planteó el 2 de abril, a partir de los anuncios del 2 de abril, pues nosotros tomaremos decisiones. De todas maneras, el diálogo siempre está abierto. También preguntarle en otro tema, en el Gabinete de Seguridad, después de que la Fiscalía General de la República atrajera el caso de lo ocurrido en Teuchitlán, ¿se abordó el tema en ese Gabinete de Seguridad sobre esta situación, Presidenta? Sí, miren, yo creo que lo importante aquí es, hoy por ejemplo nos informaron que hubo un operativo en este mismo lugar que ha salido en los medios en septiembre del 2024. Quien se quedó en resguardo de este inmueble es la Fiscalía Estatal. Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía Estatal en el resguardo. No porque haya algo mal, no presumimos previamente que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original que se hizo, que se resguarda también por un tiempo los inmuebles. Segundo, necesitamos la información de qué hay en el predio, qué se encontró, porque lo que hay es información de los grupos de buscadores, algo de información que ha dado el gobierno estatal. Pero es importante, primero que nada, hacer la investigación antes de plantear conclusiones. Entonces, ¿qué se encontró en el predio? Antes que nada, esa información para que las fiscalías, que son finalmente quienes deben de actuar, pues puedan dar información a todo el país de qué es lo que se encontró. Tenemos fotografías aisladas, pero no sabemos exactamente qué se encontró, cómo se encontró y cuál es la información. Y a partir de esa investigación, pues ya todo lo que tengan que hacer la Fiscalía. Entonces, sí es muy importante que ya los gabinetes de seguridad, la propia Fiscalía Estatal y el fiscal general, él lo dijo el martes que estuvo aquí, dijo, vamos a hacer una investigación incluso antes de la decisión de atraer el caso o no,
tenemos que hacer una investigación de qué hay en el predio. Una vez que se tenga esa información, entonces sí, sacar todos las carpetas de investigación que correspondan antes de avanzar en las conclusiones. Entonces, esto es importante para todos, incluidos los medios de comunicación. Presidenta, el gobierno de Enrique Alfaro fue señalado principalmente por colectivos y personas de la sociedad civil su actuación en el tema de desaparecidos, incluso de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay en su administración un reporte de 6.351 personas solamente desaparecidas, donde desaparecidas se refiere que puede haber algún delito involucrado y no localizadas es diferente. ¿Hay complicidad? ¿Qué pasó con el gobierno de Enrique Alfaro que Pues se dan tienen este que tipo de deslindarse situaciones? las responsabilidades a partir de la información y la investigación. Tienen que deslindarse las responsabilidades, por supuesto, pero lo primero en este caso de este predio que se encontró, pues saber realmente qué hay ahí adentro, que se hagan los peritajes, sea de la Fiscalía Estatal, si ya inició, o de la Fiscalía General, ver las responsabilidades de las autoridades y también de los grupos delictivos. Pero necesitamos información. Este no es un asunto político. Este es un asunto que tiene que ver primero que nada con la investigación y ya después con el deslinde de responsabilidades. Ya se les pusieron nombre al lugar, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en el sitio? Es lo que hay que hacer frente a una situación de estas. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Sobre el tema de MAVE, a ver quién quiere preguntar sobre la inversión. ¿Sobre la inversión? Sí, a ver, primero adelante porque luego nos dicen que hay preferidos. Gracias, Presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero preguntarle cómo es que Estados Unidos se ve afectado también con esta imposición de aranceles al aluminio y al acero. Marcelo, ¿quieres? Bueno, esencialmente, cuando tú pones un arancel general, lo que tienes que ver es primero ver cuál es tu balance entre exportación e importación. El caso de los Estados Unidos es un país que tiene importación de casi la mayor parte de los países y exporta principalmente solo o principalmente a México, Canadá y por ahí tiene otras exportaciones ya menores. Entonces, cuando tu balance es que importas más de lo que exportas, al tú aplicar un arancel general, pues el impacto número uno van a ser los precios. Hazte cuenta que de un día a otro le dices a todos los que utilizan acero, por ejemplo electrodomésticos, ahorita hablábamos de ello, por ejemplo la industria automotriz, pues un largo listado de todo lo que utilizamos de acero y aluminio. Al subirlo 25%, pues eso va a tener un impacto en los precios en Estados Unidos inmediatamente. Es el primer efecto. Obvio, yo lo veo inconveniente. La tesis que está detrás de esto es que eso va a provocar que haya una relocalización de empresas a Estados Unidos, pero eso no ha ocurrido. O sea, si tú revisas los aranceles de 2018 u otras medidas arancelarias, no han traído consigo un aumento de empleos como se argumenta. Eso está publicado. Entonces, ¿qué es el efecto número uno? Los precios. ¿Cuál es el efecto número dos? Como suben los precios, pues se va a reducir la demanda. Quiero decir, va a reducirse el comercio internacional relativo a acero y aluminio. Entonces, la medida se toma, según explican las propias autoridades de Estados Unidos, para reducir el déficit y con ello tener más producción en Estados Unidos, pero el costo que se va a tener que pagar para ellos es aumento de los precios, dificultades para integrar lo que usas todos los días. Por ejemplo, un electrodoméstico, ahora que vayas a comprar un electrodoméstico en los próximos meses, un refrigerador, por ejemplo, una estufa,
Todos la gama de tus vehículos, cuando vayas a comprar tu camioneta, tu coche, pues te va a subir el precio. Ahora va a ser más caro que en otros países del mundo. Ese es el efecto que va a tener. Gracias. Presidenta, de acuerdo con datos de la OCDE, México se encuentra como el segundo país miembro con menos desempleo. ¿Cómo es que se logra esto? ¿Cómo logra esto el país frente a factores externos como, bueno, los efectos de la pandemia y ahora estas medidas arancelarias? Pues es parte de lo que hemos estado hablando, de un modelo económico distinto. Tiene que ver con favorecer el mercado interno, que se ayuda a través de los programas del bienestar, aumento salarial. Es decir, cuando hay más recurso económico en el mercado, si tú ganas 100 pesos, pues vas a comprar menos que si ganas 500 pesos. Entonces eso ayuda pues a impulsar la economía desde abajo. Y la otra cosa que se dio en nuestro país fue una importante inversión extranjera directa e inversión también de empresarios nacionales. Porque a veces solo hablamos de la inversión extranjera directa, pero también hubo inversión privada de empresarios nacionales. Y la otra muy importante es que se reactivó la inversión pública. En el periodo del presidente López Obrador, pues fue el Tren Maya, el interoceánico, la refinería, las carreteras, las obras de agua, y eso impulsa también la inversión privada y muchísimo empleo indirecto que se genera a partir de la inversión pública. Y ese es el modelo que nosotros estamos siguiendo. Cuando se imponen aranceles, pues el efecto de la relocalización de empresas, dependiendo de cómo vayamos a quedar México respecto a todos los países del mundo, pues puede disminuir. Esa es, digamos, una posibilidad de lo que puede ocurrir con los aranceles. Nosotros creemos, por ejemplo, en el acero que mencionaba el secretario de Economía. El acero es una materia prima para muchísimos productos, muchísimos. Y producir acero, poner una siderúrgica, cualquiera que sea la tecnología que utilice, pues no es de un día a otro. Y aunque tengas una siderúrgica, de todas maneras la producción de los distintos tipos de acero, que son muchísimos, pues tampoco es tan fácil. Entonces México tiene una importante industria siderúrgica, pero de todas maneras importamos más de lo que exportamos. Es parte de lo que se ha planteado. ¿Qué necesidad tienes de poner aranceles a cero en nuestro país si estamos importando más de lo que exportamos? Es decir, no le conviene a Estados Unidos, ¿no? Y luego ya las decisiones que nosotros tomemos frente a lo que venga el 2 de abril. Gracias. En otro tema, ayer la segunda sala de la Por eso hay menos desempleo. Gracias. Ayer la segunda sala de la Corte impidió a la ministra Lenia Batres participar en una discusión de un amparo relacionado con el empresario Ricardo Salinas. Ellos argumentaron que ella no tendría un juicio objetivo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues ninguno tiene un juicio objetivo, no hubo uno que escondió ahí la deuda por un año, la resolución por un año, que a poco ese ministro era muy objetivo. O al decir que Lenia no puede participar, o la ministra Lenia Batres no puede participar en la decisión, ¿a poco no es una decisión poco objetiva? El tema que está de fondo es que todos en México tenemos que pagar los impuestos, todos. No se puede hablar de Estado de Derecho para algunas cosas y para otras que no me convienen, no. ¿Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? Y Estado de Derecho quiere decir que todos, personas físicas y morales, cumplamos con lo que es la responsabilidad de pagar impuestos.
Gracias. Ayer también se aprobaron, se aprobó este paquete de leyes secundarias en materia energética. Conocer su postura y sobre todo la importancia de que por primera vez se reconozca en la ley este término de justicia energética. Son varias acciones muy importantes, como lo hemos mencionado. Vamos a abundar más el 18 de marzo sobre la importancia de la aprobación de estas reformas secundarias. Van a dar más certidumbre en la inversión, fortalecen a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, las integran verticalmente, se simplifican trámites, se constituye la Comisión Nacional de Energía en sustitución de la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, una sola institución que va a ser transparente. Es muy bueno todo este paquete y recupera a CFE y a Pemex como empresas públicas, que es indispensable. Por último… y quedan claras las reglas para la inversión privada, que eso también es importante. Por último, si nos puede dar el monto del portafolio de inversión que ya se tendría este mes con el anuncio de hoy de MAVE y bueno, las otras empresas como Sempra. Marcelo, el portafolio de lo que hemos anunciado hasta ahora. Tenemos un portafolio de inversión, como ustedes conocen, donde ya rebasamos 220 mil millones de dólares en diferentes proyectos a lo largo del sexenio. Ese portafolio es lo que nos informan tanto inversión extranjera como inversión nacional. El día de hoy, por ejemplo, el anuncio que hace MAVE es parte de ese portafolio. Esa es la suma que tenemos hasta el día de hoy. Eso va aumentando también, se va moviendo. Y lo que nos ha pedido la presidenta es que organicemos, cosa que Pepe ahora acaba de informar, nos organicemos para reducir la complejidad de los trámites, los tiempos que necesitamos y apoyar la inversión lo más que podamos, máxime con las circunstancias económicas globales que estamos viviendo. Ese portafolio de inversión va a ser un instrumento principalísimo y es en lo que estamos toda la Secretaría de Economía trabajando día a día. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Cristian Galarza, para Cultura Colectiva, Ecosfera y el fildeo de Grupo Tribu. Mi primera pregunta sería, pues que ayer el Episcopado Mexicano emitió un comunicado sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre, en Jalisco. Entre los párrafos que integran el texto llama la atención uno en el que se manifiesta lo siguiente, lo voy a leer rápidamente. Dice: manifestamos nuestro extrañamiento porque mientras se presume que bajan un 15% los asesinatos dolosos, se trata de ocultar que crecen un 40% las desapariciones. Desafortunadamente, la mayor parte de estas víctimas son nuestros jóvenes. Es lo que, uno de los párrafos que dice este comunicado. Nos gustaría saber qué opina de estas palabras, sobre todo porque hacen referencia pues al informe que presentó el secretario Harfuch el martes pasado, si no me equivoco. Entonces, tal vez saber su postura o su respuesta, ¿no? No tiene la información correcta el episcopado. Vamos a informar a partir de, el martes hubo informe, el próximo, en 15 días, vamos a informar sobre el número de carpetas de investigación de desapariciones también. Que recuerden que en las carpetas de investigación de desaparición se hace la denuncia y hay que esperar unos días también para ver si fue hallada la persona. Entonces, ese trabajo nos ayuda mucho la Agencia de Transformación Digital también. Ellos ayudan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana a tener la información diaria de los delitos que se cometen a través de una plataforma que han desarrollado, mucho más ágil, digamos, de la propia plataforma México, que es lo que se informa permanentemente. Entonces, vamos a informar también de las carpetas de investigación, porque hay esta idea de que hay más desapariciones que homicidios. No es verdad. Entonces, lo vamos a estar informando y es información que viene de las fiscalías estatales.
y aparte la comisión de búsqueda, que tiene también la información de los propios colectivos. Cuando una persona fallece, pues prácticamente no hay cifra negra. Si es por motivo violento, pues menos, ¿verdad? La investigación que se hace por parte de las fiscalías pues es prácticamente 1 a 1. Igual en robo de auto pues hay muy poca cifra negra. En desapariciones, pues cuando una familia no encuentra a su familiar, pues de inmediato va a la fiscalía. La cifra negra puede haber algo que no se denuncie, pero en general se denuncia a las fiscalías. Las familias acuden a la institución correspondiente para poder denunciar. Entonces vamos a estar informando, pero el episcopado no tiene la información correcta y con gusto le pedimos ahí a la secretaria de Gobernación pues que entre en contacto con ellos para explicarles que no es así. De acuerdo, gracias, presidenta. El segundo tema, bueno, en el contexto de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que entran en vigor en junio próximo, sabemos que han habido intentos para regular el trabajo sexual, bueno, para que las trabajadoras y los trabajadores sexuales accedan a los derechos laborales establecidos en la Constitución. ¿Cuál sería la postura de la primera mujer presidenta en la historia de México al respecto de la regularización o del trabajo sexual? Es muy debatible, mejor le entramos otro día con sí, expertos y todo lo que tenga que ver con este tema. Es un tema complicado porque… que tiene su complejidad. Entonces, si gustan, pues ya invitamos a los conocedores bien de estos temas para poder platicar. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Y pues, por último, me gustaría preguntarle, hace unos días, el día de ayer, ustedes explicó un poquito o abundó un poquito sobre el tema que va a tratar su libro, el libro que va a publicar próximamente, y hace unos días publicó una foto en la que está escribiendo el prólogo. Nuestros lectores, la verdad, tuvieron mucho interés, sobre todo les llamó mucho la atención que traía puestos unos audífonos y les gustaría saber en estos días qué es lo que está escuchando la presidenta, ¿no? Su playlist. Entonces, la verdad ya se los pasamos, nos gustaría mucho saber cuáles son la música que escucha, ¿no? La presidenta. Sí. Normalmente para escribir escucho música de relajación para que salgan las ideas, pero ya les compartimos el playlist. Mave, vamos con Mave. A ver, Mave. Preguntarle buenos días, presidenta, a todos los presentes, a los compañeros. Soy Tania Damián, del portal de noticias Ángulo 7. Preguntarle al director de Asuntos Corporativos, Pablo Moreno, si con estos aranceles al acero, ¿cómo está previendo su empresa? ¿En qué porcentaje podría haber aumento de precios? ¿Van a esperar? ¿Cuál es su perspectiva, digamos, respecto a estos aranceles como empresa pues transnacional? También preguntarle al secretario de Economía, decía que tienen un portafolio de inversión de 220,000 millones de dólares. ¿Cuánto es inversión extranjera hasta ahora? ¿Cuánto es inversión nacional? ¿Y cuál sería como que la meta para el cierre de este 2025? Esos dos temas. Muy buenos días, Tania, un placer. Con relación a Mave y el tema de los aranceles de acero y aluminio, pues mira, llevamos prácticamente más de 80 años que se creó la empresa, pues viviendo con una serie de tácticas que nos han permitido pues, tomar esta referencia que hoy Mave tiene de liderazgo en México y Latinoamérica, y básicamente el principal aspecto que ha caracterizado a esto ha sido justamente la adaptabilidad. Entonces, nosotros abordamos este tipo de embates mediante la adaptabilidad y también pues innovando procesos que nos permitan ir pues monitoreando y actuando conforme a las circunstancias que pues obviamente provocan todos estos factores asociados al tema económico y a los entornos ambientales, de tal manera que hoy pues estamos cautos,
y como bien nos ha indicado la señora presidenta, vamos a tener cabeza, templanza y poco a poco vayamos observando cómo van dándose las cosas para la toma de esas decisiones y la adaptabilidad a la que me refiero. Todavía no, digamos, no tendrían una previsión de si podrían aumentar sus precios en electrodomésticos. Bueno, obviamente estaremos al pendiente. En México el embate del acero y aluminio no necesariamente es un tema, el embate económico es amplio, en particular en México, sin los aranceles per se, que habitualmente se lleva a cabo. Pero yo creo que este es un tema más para la población de Estados Unidos y creo que el reto recae más, como lo han dicho el secretario Ebrard, en los consumidores de allá. Ciertamente ellos estarán experimentando algunas afectaciones. Volvemos a lo mismo, por nuestro lado vamos a tener templanza y paciencia, trabajar aquí en equipo para dar cara a esto. ¿Allá en qué porcentaje podría estarse subiendo el precio con los consumidores estadounidenses? Todavía es muy pronto para saberlo, la medida es reciente, de tal manera que con todo gusto más adelante podemos darle seguimiento para poder comentar al respecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el portafolio es muy dinámico. Lo importante que te podría decir ahorita es que no tengo cancelaciones, que es lo que me ha preguntado la presidenta. Oye, de que estamos haciendo este registro, ahorita alguien te habló y te dijo ya no voy a invertir en México. No, eso es un gran dato. Lo segundo es, todo el tiempo estamos haciendo nuevos registros, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, vamos a ir informando trimestralmente. Hoy la cifra que tenemos es esta. Incluye, más o menos para que te des una idea, una mezcla de alrededor de 60% nacional y 40% extranjero. Eso puede variar conforme vayamos avanzando, pero eso es lo que tenemos al día de hoy. 220,000 millones, todo el sexenio, no tenemos cancelaciones, nos han ratificado esa cifra hasta el día de hoy y tenemos nuevas inversiones que nos están informando. Aquí lo vamos a estar diciendo los jueves. Muchas gracias. Y, presidenta, preguntarle, el viernes pasado hubo un operativo coordinado por la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional y, bueno, la Fiscalía del Estado de Puebla, donde detuvieron a 2 alcaldes y a otro familiar, pues en una historia que podría ser casi de la ley de Herodes, Urubiel y Giovanni González Vieira y el otro familiar, Ramiro, gobiernan 3 municipios contiguos de la zona central de Puebla, Ciudad Cerdán, Tlachichuca y San Nicolás de Buenos Aires. Por cierto, una zona donde antes se sembraba mucho maíz, ahora era el granero de Puebla, lamentablemente se ha ido perdiendo pues esa siembra, por estar presuntamente vinculados con la delincuencia organizada. Están acusados de huachicol. Era como un secreto a voces este tema. Es parte de un operativo Enjambre. Hasta ahora pues se lograron detener, 2 están en el penal de Tepeji. El otro logró escapar porque la misma gente pues hizo manifestación. De hecho, el martes pasado pues retuvieron a los trabajadores del Congreso por más de 9 horas. Es parte de estos operativos Enjambre. ¿Cómo ve este tema? ¿Cómo lograr que este tipo de gente no lleguen al poder? Ahorita están cobijados por Movimiento Ciudadano de Puebla, y bueno, pues si llegan, pues sí que pues sean castigados para que no se siga promoviendo este tipo de autoridades municipales que lleguen al frente de alcaldías. Es una investigación que hizo la Fiscalía de Puebla, más que un operativo, porque el objetivo no es detener autoridades, digamos. Lo que pasa es que si hay una investigación sobre un hecho delictivo y se encuentra que hay autoridades involucradas, pues no se prosigue, sea a nivel estatal o a nivel federal. Ese es, digamos, lo que ocurrió en Puebla, como ocurrió en el caso del Estado de México. Pero no es que haya una investigación particular dedicada a ver a todas las autoridades, sino es producto de una investigación sobre hechos delictivos. Entonces, lo que informaron el Gabinete de Seguridad, pues es que en efecto hay
en la carpeta de investigación pues hay pruebas de esta vinculación. Gracias, presidenta. Y bueno, quisiera preguntarle, o no dejarle de preguntar, sobre el paro que hay en la Universidad Autónoma de Puebla. Inició el 24 de febrero, pues debido a algunas demandas legítimas de estudiantes. Bueno, hay que recordar que en la Universidad Autónoma de Puebla, después Benemérita, le pusieron así cuando llegó, se puede decir, el neoliberalismo, con los rectores José y Enrique Doher, Enrique Agüera, Alfonso Esparza Ortiz, pues que estos rectores empezaron a promover pues la privatización, me refiero a cuotas cada vez más altas para los estudiantes, pues la llamada burocracia dorada, es decir, se aumentaban los salarios los altos funcionarios universitarios, y bueno, son temas que lamentablemente pues estas prácticas generaron un descontento en el sector estudiantil, en el mismo sector universitario, pues sin que se hayan podido cortar de tajo. Actualmente está la rectora Lilia Cedillo, que también hay que decir es académica, y está tratando de atender, digamos, las demandas de los estudiantes a través de mesas de diálogo. Propuso que en cada facultad se hicieran mesas de diálogo. Hay, sin embargo, facultades que sí lo han hecho, sus directores han estado, directores junto con autoridades centrales que van a estas asambleas, que han estado buscando sentarse con universitarios. Hay otras facultades que lamentablemente pues siguen como en sus directivos en esta burbuja, y en este sentido usted, como universitaria y que además defendió a la universidad pública, ¿qué llamado haría tanto a los estudiantes pues que tienen tomada esta universidad, como a los directivos de las facultades que pues todavía no logran sentarse con los estudiantes pues para llegar a acuerdos? Ayer hubo una asamblea muy interesante en una facultad en donde pues los directivos están insistiendo en sentarse con los estudiantes, y bueno, se han logrado acuerdos. ¿Cuál sería su llamado en este sentido? Diálogo. La Universidad de Puebla, la Benemérita, igual que muchas otras universidades públicas, son autónomas. Entonces, el gobierno estatal o federal participa si es que las partes solicitan su participación. Entonces, lo más importante es el diálogo y atender pues las demandas justas de los estudiantes. En algunos casos hay demandas que no se pueden cumplir por presupuesto, por ejemplo, y entonces pues ya se puede acudir a las autoridades estatales o federales. Pero yo lo he dicho, es importante, por ejemplo, fíjense algo bueno, en la UNAM, si recuerdan, cuando se discutió el presupuesto, planteamos aquí en la mañanera que sería importante que hubiera sus programas de austeridad republicana en las universidades y que no se utilizaran los recursos públicos pues para temas que no son necesarios y que se destinarán a las labores fundamentales de una universidad, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, de la ciencia, de las humanidades, de las artes. Entonces, la UNAM hizo un programa de austeridad interno. Pues aquí es importante, si ese es el caso, pues que se pueda hacer un programa de reorientación de recursos, si es que así está la situación, y diálogo, siempre hay que abrir el diálogo. Sí, de hecho, la rectora Lilia Cedillo pues sí solicitó ese diálogo, tanto pues a los directores de las facultades como a los estudiantes. Esperemos que se pueda destrabar. Y bueno, finalmente, aprovechando que hoy Morena estrena el podcast La Moreniza para acercarse a la militancia, quisiera preguntarle, yo sé que casi no le gusta hablar de Morena porque bueno, gobierna para todos los mexicanos, pero hace tiempo decía que los diputados deben ir a territorio y está haciendo una reafiliación Morena de 10 millones, quiere buscar a 10 millones de nuevos militantes o llegar a 10 millones, y por lo menos en Puebla no se ven a los coordinadores territoriales tocando puertas. Y estamos hablando que Morena pues actualmente va a recibir 2.500 millones de pesos. De hecho, con Mario Delgado se regresó una parte del presupuesto de Morena al INE. No sé si ahora la presidenta alcalde tenga pensado regresar una parte, digo, porque cuando ganó el expresidente López Obrador, ganó con poco recurso. Creo que en esos momentos tenía 100 millones de pesos al año. Ahorita estamos hablando que son 24 veces más.
Y lo pregunto porque a veces hay coordinadores territoriales que se confían y que piensan que el dinero pues es lo que va a comprar militantes o no sé. Al menos en Puebla no se ven tocando puertas, platicando con la gente. Esa es mi pregunta. ¿Cómo ve este tema y cómo pues lograr que esta reafiliación no sea solo un llenado de listas? Bueno, ya le corresponde a Morena. Ya hiciste tu comentario, ya que escuchen los morenistas de Puebla tu solicitud. Presidenta, qué gusto saludarle a Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros El Reloj. Presidenta, los oaxaqueños hemos sido muy conscientes de nuestra situación que hemos vivido en todos los momentos históricos. Solamente por ejemplificar, le cito un dato de mi ciudad donde yo vengo, la heroica ciudad de Tlaxiaco, que por eso es heroica. Las mujeres ofrecieron a sus hijos para la independencia de México, se lo ofrecieron a Morelos. ¿Por qué digo esto? Porque nos ofendió a los oaxaqueños que nos llamaran acarreados. Estamos muy conscientes, venimos más de 20,000 oaxaqueños el pasado domingo y no venimos más porque no había más transporte. Venimos con todos los medios que pudimos y estuvimos hasta el Monumento a la Revolución, casi estábamos los últimos. Estamos de duelo también los oaxaqueños por esta situación que pasó, pero hay una conciencia histórica y hay una conciencia de clase, Presidenta de la República. Y después de esto preguntarle, Presidenta, sabemos que vamos a estar en Oaxaca el día 21 de marzo, allá en San Pablo Guelatao, honrando la memoria de Benito Juárez, y preguntarle cuál es su agenda, cuál va a ser el mensaje y si va usted a poder visitar nuevamente la Mixteca. Usted dijo que antes de los 4 meses iba a estar en la Mixteca. También enfatizó por ahí que no era posible dar a conocer dónde para que no bachearan antes de que usted llegara, pero falta la ruta, la Mixteca Alta, de donde yo vengo, Tlaxiaco, Oaxaca, la carretera federal 125, que le esperan con anhelo, Presidenta, y también preguntarle si va a ser posible que se reúna con los familiares de las víctimas de este accidente. Sí, con gusto. Siempre hay que estar cerca de quien sufre. Entonces, si ellos lo desean, pues podemos tener esta reunión. A ver si tienes la gráfica de lo que se va a modernizar de las carreteras en la Mixteca, que presentó el otro día Jesús Esteva. Es que curiosamente, Presidenta, no aparece la Federal 125, que es es la siguiente, es la que va de desviación de Nochistlán, donde usted pasó hasta Putla. Usted le dio la vuelta por la Mixteca Baja y falta la Mixteca Alta, donde precisamente estuvo viviendo Lázaro Cárdenas. Hay un monumento en Yosondúa de Lázaro Cárdenas. Este año vamos a esta parte, la que está más hacia, que es hacia el norte, ¿no? Nororiente. Sí, exactamente. Y ya vamos a seguir, no vamos a parar. Ya la siguiente vamos por la siguiente parte que llega también hacia la costa, bueno, que se junta antes de llegar a la costa. Entonces, pero sí es un esfuerzo muy importante, tanto en la montaña de Guerrero como en la Mixteca Baja, en efecto, ahí por donde pasamos. Bueno, vamos a ir el 21, dije que el 17, me confundí porque el lunes es el día que no hay labores, el 17, pero el 21 es hasta el jueves, ¿no? Entonces, el jueves es que vamos a Oaxaca. ¿Vamos a viernes o jueves? Viernes 21. Vamos a Oaxaca. Vamos a recorrer una parte del camino de Benito que hizo el presidente López Obrador, que es el camino que recorrió Benito Juárez cuando niño, desde Guelatao hasta la ciudad de Oaxaca. Solo van a ser 2 kilómetros los que vamos a recorrer de los 48, pero vamos a recorrer el camino y luego ya llegamos a Guelatao. Una parte fundamental del evento tiene que ver con la soberanía, otra tiene que ver con Juárez como presidente de la Suprema Corte y lo que quisiéramos que representara pues el nuevo Poder Judicial con Juárez como referencia. Y otra muy importante es que en abril ya inician las asambleas en los pueblos originarios, en las comunidades, para entregar los recursos
que van a todas las comunidades indígenas y afrodescendientes del país a través de este recurso del FAIS, de las obras de infraestructura social, que antes solamente iban a los estados, a los municipios, y ahora van directamente a las comunidades. Entonces vamos a tocar esos 3 temas el 21 de marzo. Aquí va a ser en la ciudad, en el edificio de Pemex, ahí donde está el monumento a Lázaro Cárdenas. Faltan 2 preguntas. Falta. Presidenta, estamos en el mes de marzo, Día Internacional de la Mujer, y poco se ha hablado de este tema. Afuera tenemos mujeres hablando protestando, pidiendo justicia por violencia vicaria. Pero yo le voy a ejemplificar un caso de violencia laboral. Una mujer fue despedida en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por el alcalde porque estaba embarazada. Afortunadamente, un juez federal le dio la razón y le está ordenando reinstalarla. Mi pregunta es, hay otros casos, digo en general, pero en particular en Ciudad Victoria, donde se abusa de mujeres por parte de policías. ¿No es necesario, Presidenta, que en este caso los congresos puedan separar en este caso a los alcaldes? Le digo, ejemplifico Ciudad Victoria, para que se les pueda juzgar y podamos terminar con esta violencia que se está viviendo. Yo ejemplifico ahorita una violencia laboral, pero estamos hablando de muchos tipos de violencia. ¿Alcalde? Sí, al alcalde, que lo pueda, que lo pueda separar del cargo para que lo pueda… ¿Que el alcalde se separe del cargo o la persona? No, que el alcalde se separe del cargo. Ahí es más difícil, ¿no? Porque puede ser que un servidor público, un funcionario, cometa una arbitrariedad de pedirle a una persona, a una mujer embarazada que deje su cargo, y el alcalde no necesariamente está enterado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es todos los gobiernos del Ejecutivo, del Legislativo, bueno, los gobiernos del Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Judicial, y en las empresas privadas, pues que se defiendan los derechos de las mujeres, como en este caso, pero no necesariamente pues tiene que ser separado del cargo del alcalde, ¿no? Por una arbitrariedad o un mal manejo de un funcionario en su municipio. Bueno, esto ha causado… Es mi opinión. Ha causado mucha consternación en Ciudad Victoria y en todo Tamaulipas. Le estoy hablando del alcalde Eduardo Gatas. Digo, menos que haya cometido un delito él o una arbitrariedad, una falla administrativa, ¿no? Presidenta, en otra pregunta, usted habló en el tema de aranceles de fortalecer el mercado interno, lo escuchamos el pasado domingo enfáticamente. México tiene la fortuna de tener 2 mercados internos, así los califico yo, uno aquí dentro del país y otro allá en la Unión Americana. Me estoy refiriendo a los migrantes. ¿Cuál es el mensaje en torno de aranceles? Porque ellos están muy pendientes, ven todas las conferencias, en este caso de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el mensaje para ellos en torno a los aranceles? ¿Están esperando a un dicho, a un mandato, a una indicación? No mandato, sino alguna sugerencia que pueda hacer la presidenta. Yo recuerdo cuando era canciller Marcelo Ebrard, que hace 2 años ya defendía la soberanía de México. Ahorita lo estaba yo viendo precisamente aquí en redes sociales. Le digo, ¿cuál es la sugerencia, cuál es lo que le puede usted decir a nuestros mexicanos, a ese mercado interno que está del otro lado de la frontera? En el tema de aranceles, están esperando saber qué hacer, Bueno, primero organizarse, ¿no? Siempre es importante porque ayer en el evento del domingo lo dije, de los 38 o 39 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, la mayoría ya son de segunda generación. Y de los que son de primera generación, la mayoría tiene papeles de residencia, permiso de empleo. Entonces, ellos pueden enviar cartas a los legisladores diciendo pues que no están de acuerdo, por ejemplo. Pero vamos a esperar también al 2 de abril a ver cómo se dan las cosas para México y a partir de ahí pues un plan de acción, ¿verdad?
si es necesario. Y ya por último, Presidenta, los municipios en muchas partes del país necesitan plantas tratadoras de aguas residuales. Dentro de este plan de agua, ¿no tiene usted, está considerado construir plantas tratadoras de aguas residuales para algunos municipios en el país, sobre todo medianos y grandes, que es una situación de fuente de contaminación para ríos? Digo, ejemplificar o particularizar. Justamente, no es general. por ejemplo, ahí creo que es Putla. Ahorita no recuerdo el municipio. Hay una planta de tratamiento. En Guajuapan de León. Hay una planta de tratamiento que cuando estuve ahí, el presidente municipal se acercó para pedirme que su mayor demanda era arreglar la planta de tratamiento para evitar la contaminación del río, donde también se utiliza el agua. Entonces ya se está trabajando ahí para rehabilitar esa planta de tratamiento. Y la Conagua está haciendo un trabajo, ayer lo mencionó en una parte Efraín, porque muchas veces se construye la planta de tratamiento y se abandona porque el municipio no tiene los recursos, a veces ni para pagar la electricidad. Entonces, tenemos que trabajar juntos, Federación, Estado y municipios, para que una vez que se construye o se mejora o se moderniza la planta de tratamiento, pues haya los recursos para poderla operar. Entonces estamos trabajando en ello. Tlaxcala, por ejemplo, la gobernadora Lorena hizo un gran trabajo, ha construido varias plantas de tratamiento y generó un esquema que permite que esas plantas de tratamiento estén en operación permanente. Entonces vamos a tomar parte del ejemplo de Tlaxcala para llevarlo a todo el país. Aprovecho para mandarle saludos a la gobernadora. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, vamos por aquí, ya vamos a terminar. Gracias, presidenta. Oscar Zamudio para Sagacín del Estado de Hidalgo. Presidenta, tan solo en el municipio de Tizayuca hay más de 170,000 habitantes y solamente un hospital con servicios más bien limitados. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y la presidenta municipal de Tizayuca, Gretchen Atilano, han señalado ya la urgencia de construir el hospital metropolitano que beneficiaría no solamente a Tizayuca, sino a los municipios que comprenden la zona metropolitana. Considerando, presidenta, la cercanía con el AIFA y con el nuevo tren que conectará a México y Pachuca, ¿se tiene contemplado la realización de este hospital como parte de la nueva estrategia de Bienestar? Lo revisamos. Gracias, presidenta. En el tema también de Hidalgo, la carretera Real del Monte Huasca tendrá 6 viaductos, 3 túneles, incluido el Vicente Guerrero de 700 metros y 2 entronques. Su apertura va a mejorar pues los accesos ya a los merito, pueblos. Ya casi. A los pueblos. Vamos a ir antes de terminar marzo, vamos a ir. Mañana sí es el banderazo entonces del tren. No, vamos a esperar a la próxima semana. Ya no nos dio tiempo de ir a Hidalgo, pero la próxima semana vamos a ir. Perfecto, presidenta. Considerando entonces la próxima inauguración de esta carretera, hay un semáforo en este instante que está en amarillo por parte de la UNESCO como parte de uno de los geoparques. Uno de los geoparques que tiene México está en la comarca minera, que es en el municipio, que abarca varios municipios del estado de Hidalgo. Hay un semáforo amarillo por parte de la UNESCO y ¿podría esto representar que México perdiera este reconocimiento? No lo va a perder. Ahí vamos a trabajar. Recuerden que en Hidalgo vamos a hacer una inversión muy grande. Es de los estados donde más inversión va a haber. Se está haciendo una inversión muy importante para el saneamiento del Valle del Mezquital, para la tecnificación del riego de toda esta zona, trabajando con los distritos de riego y con los agricultores. Va a haber saneamiento de los ríos que llegan a toda esta zona, incluido el río Tula, que ya hay proyecto. Vamos a convertir la planta termoeléctrica de combustóleo en planta de gas natural. La planta de tratamiento que tiene CFE se va a ampliar y nos va a ayudar no solamente a la utilización del agua de la propia planta, sino también al saneamiento de los ríos. Está la carretera, está el tren a Pachuca. Entonces, Hidalgo tiene una inversión muy, muy importante. Está por terminarse el hospital también en lo que iba a ser el terreno de la famosa refinería que no llegó ni a media barda.
Ahí ya se va a inaugurar pronto el hospital del IMSS y ahí va a haber un parque de economía circular, es decir, de plantas de reciclamiento de distintos materiales que van a permitir generar empleo y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente. Entonces es una inversión muy, muy importante para el tema de Tula también, toda la región de Tula también se va a ver beneficiada, ¿cierto? Sí, también. Gracias, presidente. Bueno, ya cerramos. Vamos con Mujeres en la Historia. Hoy cerramos a las 9 en punto. Adelante, Noemí. Con permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a hacer referencia a una conferencia que tiene casi 90 años en nuestro país. Fue una conferencia que dictó la doctora Esther Chapa en la primera Conferencia Nacional de Mujeres. Pero antes de hablar de ella, quisiera enfatizar o contextualizar que cuando Matilde Montoya se graduó como la primera mujer mexicana, ya hablamos de ella en otra oportunidad aquí en Mujeres en la Historia, pues permitió que se abrieran más espacios para que hubiera una segunda generación de mujeres médicas y de ahí Esther Chapa Tijerina, originaria de Tampico. Esther Chapa además comprendió que la ciencia debía equilibrarse con la acción política en beneficio de la sociedad. Emprendió grandes acciones en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, brigadas de salud, estoy hablando de los años 30, pero además se motivó la creación de la cárcel de mujeres en Santa Marta, Catitla. Fue una motivación porque conocía de las injusticias y de las condiciones propias de las mujeres. Además fue una extraordinaria sufragista muy ligada al comunismo, donde había esta crítica, donde no se podía ligar el voto al comunismo, pero ella junto con otras mujeres como Refugio Cuca García decían que primero eran mujeres y entonces emprendieron una lucha muy, muy importante durante la primera mitad del siglo XX para lograr los derechos políticos de las mujeres. Conozcamos más de la extraordinaria Esther Chapa Tijerina. Esther Chapa Tijerina, originaria de Tampico, fue la primera mujer médica mexicana en obtener una cátedra en microbiología, un área hasta entonces dominada por los hombres. Fue además una incansable defensora de los derechos de las mujeres, activista social y militante del Partido Comunista Mexicano. En 1935 fundó, junto a otras compañeras, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, una amplia alianza de diversas organizaciones de mujeres, feministas, católicas, comunistas, obreras, que llegó a contar con más de 50,000 afiliadas en defensa de una agenda común, cuya demanda central era el derecho de las mujeres al voto, pero también incluía, entre otras, la igualdad salarial, protección a la maternidad, dormitorios y comedores para trabajadoras, la oposición al fascismo y a la guerra. Esther Chapa encabezó una intensa campaña para fortalecer las demandas del Frente, organizando mítines, manifestaciones, conferencias y hasta una huelga de hambre frente a la casa del presidente Lázaro Cárdenas. En esa misma época se llevó a cabo la primera Conferencia Nacional de Mujeres. El último día, Esther Chapa participó con una ponencia titulada El derecho de voto para la mujer. No queremos el derecho de voto como un privilegio de clase, ni aceptaremos dejar a un lado a nuestras hermanas en el sufrimiento y en la injusticia. Luchamos principalmente por mejorar la condición de la obrera y la campesina. Y yo personalmente, como mujer universitaria, hago esta declaración terminante. Lucho por todas las mujeres de México. Lucho por todas las mujeres del mundo. Esther Chapa también luchó por los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Como jefa del Departamento de Prevención Social en la Penitenciaría del Distrito Federal, impulsó la creación de una cárcel especial para mujeres en Santa Marta, Acatitla. Con la llegada del exilio español y bajo la petición del presidente Lázaro Cárdenas, Esther Chapa encabezó la ayuda a los menores, más tarde conocidos como niños
niños de Morelia, que llegaron sin sus padres a México como consecuencia de la Guerra Civil en España. Durante la década de 1940, a pesar del descenso del movimiento sufragista, no dejó de presionar al gobierno mexicano para el reconocimiento del derecho al voto de la mujer. Continuó impulsando marchas al Palacio Nacional y a la Cámara de Diputados. Esther Chapa redactó por más de 20 años peticiones para las cámaras de diputados y senadores, solicitando que se reconociera la ciudadanía plena de las mujeres, lo que la convirtió en una leyenda del feminismo. En la década de los 60 fue directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Durante su gestión no solo fue aprobada la licenciatura en enfermería, sino que fundó una guardería para los hijos de las trabajadoras. Esther Chapa falleció a los 66 años en la Ciudad de México, tras una vida dedicada a la ciencia, la enseñanza, la lucha por los derechos de las mujeres en México, la solidaridad y justicia en el mundo. Para cerrar, quisiera recuperar este fragmento del discurso de la conferencia que dio en aquel 1936. Muchas veces se les acusaba a las mujeres sufragistas, tanto a las del mundo como a las mexicanas, de ser una lucha privilegiada, de ser una lucha desde las universidades, y es por ello que este fragmento es muy importante. Si nosotras queremos el voto, es para estar totalmente en igualdad con el hombre y para apoyar desde los recintos gubernamentales una lucha intensa por el efectivo bienestar de las mujeres y de sus hijos. No queremos el derecho de voto como un privilegio de clase, ni aceptaremos dejar a un lado a nuestras hermanas en el sufrimiento y en la injusticia, por el solo hecho de que sean obreras o campesinas, o porque no sepan leer y escribir. Muy por el contrario, luchamos principalmente por mejorar la condición de la obrera y la campesina. Y yo, personalmente, como mujer universitaria, hago esta declaración terminantemente. Lucho por todas las mujeres de México, lucho por todas las mujeres del mundo. Esther Chapa Tijerina. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Buen día.